Bueno, pues vamos a empezar mientras se va registrando la gente. Este webinar que lo hemos titulado Tus empleados como influencer de la marca. Tenemos hoy el lujo de contar con 3 ponentes que les voy a presentar ahora, que nos van a contar, bueno, cómo conseguir que tus principales embajadores o tus comunicadores de los mensajes de tu marca sean tus propios empleados, ¿no? Son los que están más en contacto con la marca. Así que hoy nos lo van a dar Daniela Ferrer, que es Partner and Business Director en Good Rebels, Juan Antonio Roncero, Director de Innovación de Social Public, y Mauricio Marchán, experto en consultoría digital. Luego, desde sus ponencias, tendremos posibilidad de hacerles preguntas, todas las preguntas que os interesen. Os pido, por favor, que lo hagáis desde el botón de preguntas y respuestas para que para ellos sea más fácil poder contestaros y gestionarlas. Así que, sin más, os dejo con ellos. Muchísimas gracias a los 3 por participar en este webinar de llave. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Bueno, pues comienzo yo primero, que no podía poner la cámara. Buenos días a todos. Pues hemos preparado una sesión en la que yo creo que os va a quedar claro qué significa todo esto, ¿no? Del employer advocacy y cómo conseguir que las personas que trabajan en tu empresa, los colaboradores, se conviertan finalmente en embajadores de marca, ¿no? Al final, lo que nosotros conseguimos o lo que nosotros trabajamos desde Good Rebels es pensar en el colaborador, que es como nosotros llamamos al coworker, ¿no? A las personas que trabajan dentro de la organización, dentro de un viaje que en realidad está relacionado también con el viaje del consumidor y con el viaje del ciudadano, ¿no? Al final lo que nos damos cuenta es que todos somos personas y estamos formando parte de una gran interrelación, y una gran red, siendo empresa o siendo dentro de las ciudades o siendo en relación con las marcas al final. ¿Por qué es importante para las empresas este entorno, ¿no? De Human-Centered Organizations, que nosotros llamamos? Pues las personas al final tienen que estar en el centro de la estrategia, no solo cuando nosotros nos relacionamos con las marcas, sino también a las personas que forman parte, ¿no? de estas empresas, de estas organizaciones. Y al final, en pensar que estas personas también tienen que tener un valor y se les tiene que dar una voz, pues es un foco muy importante que se está desarrollando mucho en las estrategias de marketing hoy en día, ¿no? Al final, dentro del contexto del B2B, del business to business, dentro del contexto profesional, nos damos cuenta que cada vez es más B2C, cada vez es más business to consumer, ¿no? Al final nos damos cuenta que los modelos son cada vez más B2B2C. Entonces, esto significa que por detrás siempre hay personas, ¿no? Y cada vez estas personas son más relevantes y las empresas se dirigen más hacia estas personas. Por eso es importante que los empleados finalmente sean estas personas que sean capaces de generar prescripción, de generar advocacy, que llamamos, ¿no? Y la capacidad que tienen estas personas de generar advocacy es muy importante para las empresas, porque finalmente las personas que forman parte de estas organizaciones tienen un conocimiento muy desde dentro, obviamente, ¿no? de las mismas empresas, con lo cual la voz de estos coworkers, de estos empleados o de estas personas que están dentro de las organizaciones tiene mucha credibilidad. Finalmente, lo que nosotros pensamos es que las organizaciones necesitan a los empleados para ser más creíbles, ¿no? De nada sirve, o cada vez más vemos que hay un poco de incredulidad alrededor de la publicidad, y la publicidad pues se piensa que es algo un poco más fake, ¿no? Algo pues, que al final todo se trabaja y todos los mensajes se trabajan para y por, que obviamente tienen siempre un fundamento, pero finalmente lo que se entiende que es mucho más real es las propias voces de los empleados, o las propias voces de las personas que trabajan dentro de estas organizaciones, y lo que hablan y los mensajes que cuentan, ¿no? Con lo cual, invitar a participar a estas personas, a estos empleados o estos coworkers dentro de este trabajo de la prescripción y de la reputación de marca, pues se convierte en algo fundamental, ¿no? Al final, es verdad que si nosotros lo pensamos en nodos de influencia, o si lo pensamos como quiénes son estas pequeñas personas o estos pequeños nodos que trabajan dentro de las organizaciones, pues a lo mejor obviamente no tienen grandes comunidades dentro de redes sociales, como lo que podemos pensar que es un influencer. Pero finalmente, si somos capaces de activar
cada uno de estos nodos, pues creamos mucho impacto también, ¿no? Entonces, al final se trata de generar mucho impacto a partir de pequeños nodos, ¿no? Según estudios, bueno, que he puesto aquí todas las fuentes, vamos viendo que las fuentes, o sea, cuáles son los empleados más influyentes, ¿no? Desde el punto de vista de vinculación, de integridad, pues vemos que son los empleados a lo largo de muchos estudios que vamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes más fiables de información de la empresa? Pues también vuelven a salir los empleados como las fuentes más dignas de información. Y luego, por otro lado, hay un auge creciente en toda la importancia del User Generated Content, el UGC, desde diferentes estudios también que nosotros luego trabajamos en diferentes tipos de estrategias de marketing, de cómo generar esta voz del User Generated Content que también genera esta prescripción, ¿no? Y al final te das cuenta que el User Generated Content no son solo personas que hablan de tus productos, también son personas que hablan de tu empresa, y las personas que hablan de tu empresa son precisamente estas personas, los empleados, ¿no? Los que están dentro de la empresa. Al final nosotros vemos desde el punto de vista de la influencia de marca, ¿no? Cada vez que tú tienes más control, que sería el punto de centro del you, ¿no? Tú como empresa tienes más control en tus medios propios, ¿no? Y a medida que te vas alejando de tus medios propios, a tus medios pagados, a los medios adquiridos y a los medios ganados, vas ganando credibilidad. A medida que te vas alejando un poco del control de la empresa, vamos ganando credibilidad. Y precisamente en estos puntos, en el entorno de los medios ganados o los medios adquiridos, es donde nos encontramos en toda esta parte de la prescripción de marca, ¿no? Desde el User Generated Content, los influencers, embajadores de marca y demás. Al final lo que nosotros queremos es integrar todos estos activos digitales, ¿no? Lo que decíamos, desde estos puntos que forman parte de tu área propia, de tus medios propios, cuáles son las áreas controladas al final, que son, por ejemplo, pues, redes como intranet o plataformas internas de comunicación, las áreas pagadas, que son obviamente todos los medios en los que yo invierto para pagar, y cómo voy generando además a través de área adquirida estos digital ambassadors, estos embajadores digitales, otro tipo de embajadores, y después quedarían los medios ganados y el user generated content, ¿no? Al final, lo que nosotros necesitamos es que seamos capaces de generar que este relato sea conectado, ¿no? Que al final no que cada uno diga una cosa, que es lo que también solía pasar mucho en medios digitales, ¿no? Que lo que se decía en los medios tradicionales y lo que luego decíamos en redes sociales no tenía nada que ver. Cada vez más se trabajan estrategias muchísimo más integradas, ¿no? Donde nosotros, de hecho, como agencias nos ponemos en contacto con otras agencias y vemos cuál es el mensaje que queremos transmitir, y obviamente pues se transmite de una forma o de otra dependiendo un poco del entorno, dependiendo de a quién nos dirijamos, dependiendo de la plataforma y demás, pero el mensaje, digamos, la dirección del mensaje tiene que ser una misma, ¿no? Porque al final somos pues una misma empresa y tenemos que dar esa credibilidad también a la hora de generar un mensaje que sea coherente. Pero tenemos diferentes tipos, ¿no? de generadores de historias, de difusores, de fuentes, y al final tenemos que ser capaces de integrar todo este relato. Esto es un ejemplo ilustrativo de cómo puede funcionar desde distintos puntos de generación de contenido, de difusión de contenido y de distintos tipos de fuentes, un relato conectado, ¿no? Esto es un poco lo que se trabaja a nivel luego de empresas. Pero lo que queremos al final es encontrar estas audiencias estratégicas, ¿no? Entonces, nosotros, como lo que decíamos antes al principio de los 3 viajes, nosotros tenemos por un lado nuestros clientes, que tenemos que generar un mensaje de comunicación que vaya enfocado hacia ellos, ¿no? En los que ellos se sientan identificados y con los que creemos vinculación. Y luego, además, tenemos que conectarnos a nivel de ciudadanos, ¿no? Al final tenemos que ser capaces de generar que nuestra empresa se integre dentro de un entorno de sociedad, de una ciudad, y aporte un valor también diferencial. Si somos una empresa que tiene un área de responsabilidad social corporativa, se ocupa precisamente de esto, ¿no? Pues al final hay un relato en torno a esa integración de tu empresa, no de tu empresa, dentro de este entorno también como ciudadanos. Y por otro lado también el que seamos capaces de integrarnos con nuestros colaboradores, ¿no? Con las personas que trabajan dentro de las empresas y con las que nosotros tenemos que tener un relato también que sea creíble para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto, ¿no? La habilidad de hacer crecer a las personas. Esto se llama, al final, que las empresas generen este Employee Enablement, ¿vale? ¿El Employee Enablement qué es, al final?
no es más que el ser capaces desde el punto de vista de empresa de generar este entorno con nuestros coworkers de vinculación, de engagement, para que todos tengamos un alineamiento a nivel de visión y de misión de la compañía y de propósito y de valores, ¿no? Con los que nosotros tenemos que ser capaces de empoderarles a ellos a que se sientan partes y partícipes del proyecto en el que están integrados, en el que trabajan día a día, ¿no? Y para eso, al final, lo que se trabajan son entornos abiertos, que sean colaborativos e innovadores, darles a los trabajadores también recursos y herramientas para que puedan llevar a cabo también, para que se desarrollen. Y obviamente un punto muy importante es el tema de la capacitación y la formación, ¿no? En la medida en que nosotros somos capaces de darles a nuestros colaboradores herramientas para que ellos se desarrollen, para que ellos crezcan, para que ellos se puedan conectar con otros miembros, también otros colaboradores dentro de la organización y creemos un entorno de co-creación de alguna manera o de aprendizaje común, pues esto siempre favorece el que las empresas puedan generar estos embajadores que llamamos, ¿no? Estos embajadores de marca. Al final nosotros lo que trabajamos desde la parte de Employee Enablement es 3 puntos fundamentales, ¿no? Por un lado es el Employee Engagement, que se llama, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de generar esta vinculación con el empleado para que luego además seamos capaces de empoderarle en un segundo lugar, que es lo que se llama el Employee Enablement, y después que generemos esta parte de prescripción, este Brand Employee Advocacy, ¿no? Serían como los 3 puntos o los 3 viajes dentro del viaje de la prescripción del colaborador. Esto al final lo que nos damos cuenta es que nos repercute siempre en beneficios. Al final, de una manera o de otra, te va a generar que a nivel de negocio pues tu empresa vaya mejor, porque todos sabemos, ¿no? Que las empresas cuanto más motivadas tienen a los trabajadores, pues generan al final mejores resultados. Luego, a nivel de personas, también la capacidad que tú vas a tener a nivel de atracción de talento, de retención del talento y de vinculación con el talento que tú tienes dentro de las empresas, pues es muy importante, ¿no? Y luego también te repercute al final en la capacidad que tú tengas de generar pues estos nuevos clientes, ¿no? A nivel de la satisfacción con tus clientes que puedas tener y la capacidad de generar nuevos leads. Al final, digamos que todo esto es una estrategia, una inversión que repercute en nada más que beneficios para tu empresa, ¿no? Pero luego al final es cómo trabajamos, ¿no? ¿Cuál es la metodología de trabajo? Pues lo que decíamos, por un lado es generar este entorno formativo y colaborativo. En la parte de formación, pues lo que queremos es ampliar el crecimiento de las capacidades de nuestros colaboradores, y en la parte de colaboración lo que queremos es ser capaces de integrar nuevos elementos de comunicación para que entre ellos, entre todos nuestros trabajadores, podamos generar al final una mejora del conocimiento, podamos compartir pues desde noticias o los nuevos proyectos o nuevas cosas que hayan salido. O sea, al final todo eso lo que genera es un conocimiento entre todos los colaboradores de la empresa que ayuda al final a que la empresa vaya mejor, ¿no? Porque cuanto más formados tengas a tus empleados, cuanto más todos sepan en lo que está tu empresa, a lo que se dedica, cuáles son los valores que responden, pues más van a ser capaces de generar esta prescripción de marca, ¿no? Nosotros dentro de Good Rebels, por ejemplo, trabajamos con todo tipo de herramientas, desde Slack hasta Discourse trabajamos ahora, pero estamos ahora trabajando también con database. O sea, al final hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar en las que compartamos esta información y luego se genere esta cultura de compartir, porque también hay que generar esta cultura también, ¿no? Que es un poco ya entrar en el mindset también de las personas y empezar a generar pequeños cambios para que la gente esté acostumbrada a colaborar, a crear y a generar, a trabajar con generosidad de alguna manera, ¿no? Compartiendo siempre la información, compartiendo el conocimiento, compartiendo los éxitos, compartiendo los fracasos y aprendiendo de ellos, y en la medida de lo posible pues generar esta cultura del employee enablement al final, ¿no? Lo que decíamos, en la medida que tú vas a invertir en competencias digitales, al final lo que vas a generar es pues que vas a reforzar, pues que se retenga el talento dentro de tu empresa, ¿no? En la medida en que tú eres capaz de generar programas formativos para que los colaboradores se sientan más empoderados a nivel de conocimiento,
vas a generar también que se genere un aumento de conocimiento dentro de las competencias a las que tú quieras invertir realmente, ¿no? Y por último, lo que vas a generar es la capacidad de generar líderes internos dentro de la empresa que estén más motivados y que puedas generar nuevos estímulos también dentro de ellos, con lo cual ahí puedes ir generando grupos de trabajo que actúan luego con otros coworkers, y tú en la medida que eres capaz de generar estos pequeños líderes internos, estos son como la semillita que te ayuda a ir motivando al resto de los trabajadores y a ir haciendo que esta parte de prescripción de marca sea escalable también dentro de la empresa, ¿no? Porque en empresas que sean más grandes pues es más complicado también, pero un poco luego vamos a ver cómo vamos estas estrategias desde el inicio, ¿vale? Entonces, ¿por qué trabajar la marca personal de los empleados? ¿Para qué nos sirve todo esto, no? Al final es lo que estábamos hablando, las reglas han cambiado mucho. Ahora más que nunca el mercado se centra en las personas y lo que las personas sean capaces de transmitir de tu marca se convierte en algo esencial para la credibilidad de tu marca. Por eso, convertir a los trabajadores en embajadores de marca y ser capaces de empoderarles, no solo digitalmente, también en otras competencias. Al final depende un poco del ámbito de la empresa, ¿no? Pero se convierte en algo fundamental. Y lo que estamos hablando es no de convertir a nuestros en trabajadores en influencer, como lo que tenemos en la cabeza de los típicos influencers de estilo de vida, ni nada de esto. Al final, un embajador es algo mucho más allá de un influencer, ¿no? Un embajador de marca es alguien que realmente genera una prescripción, una recomendación de tu marca con credibilidad, ¿no? Que siempre que genera esta influencia, que además es más leal contigo, ¿no? No es que primero trabajo con una marca y luego me voy con otra. En ocasiones sí, obviamente, si te cambias de trabajo, pero al final normalmente los embajadores de marca tienen una perdurabilidad dentro de las empresas, tienen mayor compromiso y tienen un apego emocional. También lo que se trata dentro de estos programas es de trabajar un beneficio emocional dentro de las empresas, ¿no? Con lo cual el trabajo se sienta un poco más apegado y lo que hablábamos, ¿no? Al final es a largo plazo, con lo cual es un poco la diferencia entre embajadores versus influencers que quería poner aquí. Lo que estamos hablando es que se trata de un nuevo entorno de cultura empresarial, donde al final lo que trabajamos son valores más humanos, más creíbles y trabajamos siempre en el entorno de la relevancia, ¿no? El ser capaces de generar ese contenido que sea relevante, que sea importante o que sea de alguna manera que genere pues influencia y que genere un cambio en algún punto de vista de alguna persona, ¿no? Al final. Según estudios, y pongo abajo todas las fuentes de todos los estudios para que luego los podáis descargar si queréis, el 86% de los usuarios da mayor credibilidad a la recomendación de las personas que de las marcas. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Este punto es importante porque al final ahora mismo dentro de las estrategias de marketing, mucho de marketing digital, que es al final donde nosotros trabajamos, pero en las estrategias de marketing lo que se está viendo es que toda esta parte de la generación de las recomendaciones que generan las personas es cada vez más importante y poder generar eso significa el que tú seas capaz de generar cierta credibilidad de tu marca, que las personas tengan ganas de recomendar tu marca, también es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Que los contenidos compartidos por empleados generan más engagement que los propios contenidos corporativos de las empresas, ¿no? Nosotros trabajamos con varios clientes donde trabajamos, por ejemplo, la marca personal de los PMs para que ellos fueran capaces y nosotros ayudamos a motivarles, ¿no? A saber cómo tienen que ir publicando en las distintas redes, qué es lo que tienen que poner, cómo tienen que optimizar sus perfiles para que ellos al final tengan una mejor marca personal y sean capaces de liderar como expertos en cada una de sus materias, en cada uno de los campos donde ellos trabajen, ese contenido, ¿no? Que finalmente repercute en el entorno de la empresa, pero al final trabajan ellos como marca personal, ¿no? Y al final todo esto, pues vemos que repercute también en el negocio de la marca, ¿no? Por cada 12% de incremento de las recomendaciones de marca realizada por un embajador, los ingresos pueden crecer hasta un 50%, según el estudio de Power of Employee Advocacy, que es muy interesante, por cierto, para que os lo descarguéis. Entonces, ¿por qué implantar un programa de Employer Branding, ¿no? Para impulsar el posicionamiento de la empresa? Al final aquí lo que queremos también es daros una perspectiva desde el punto de vista de marketing, ¿no? Desde empresa, qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo podemos trabajar este tipo de programas para que nos ayuden a finalmente
desde el punto de vista de marketing, a generar pues, estrategias que sean más óptimas a nivel de marketing, ¿no? Pues voy a listar aquí varios puntos que creo que son interesantes, pero bueno, ya hemos hablado de algunos. Conseguirás que tu marca sea más humana y más creíble, ¿no? Siempre y cuando las personas que están detrás de tu marca son quienes te están prescribiendo, les estás dando un punto de humanidad que tiene mucho sentido, ¿no? Aumentar el alcance social y la visibilidad de tu marca, porque al final lo que hablábamos, ¿no? En la medida en que tú eres capaz de activar distintos puntos o distintos nodos de influencia, aunque sean pequeñitos, finalmente se genera como un efecto en cadena y esto genera pues al final mayor awareness y una mejor reputación de tu marca, obviamente, ¿no? Y en los embajadores al final se convierten en altavoces y ganas relevancia al fin y al cabo de tu mensaje, ¿no? Impulsarás el tráfico, impulsarás la conversión hacia tu marca, ¿no? Al final lo que estás generando es un mayor alcance y estás dando una mayor visibilidad de tu marca. Explorarás y conectarás con nuevas audiencias, porque al final la capacidad que tú tienes como marca de generar nuevas audiencias es limitada de alguna manera y en la medida en que tú eres capaz de activar distintas personas, esas personas llegan a su círculo de amigos y esos círculos de amigos llegan a sus círculos de amigos. Probablemente ahí estés siendo capaz de generar o de llegar a audiencias muy nuevas para tu marca, ¿no? Y luego además toda la parte de social recruiting. Es importante también lo que hablábamos, ¿no? La capacidad que tú eres de generar este valor, este media value que tú generas para tu marca. Al final eres capaz también aquí de integrarlo y de capitalizarlo a partir de social recruiting, ¿no? Tú eres capaz de generar una mejor recomendación de marca y esto te sirve para captar talento. Y mejorarás obviamente la capacidad de percepción de tu marca, no solo hacia afuera, sino también desde dentro, ¿no? Dentro mismo de tus propios embajadores o de tus propios coworkers tendrán una mejor percepción de la marca, con lo cual estarán más contentos también. Y también lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Potenciarás la marca personal de los empleados, implantarás un modelo que sea más rentable a partir de la vinculación y mucho más eficiente a nivel económicamente, ¿no? Entonces, aquí mi último capítulo y ya le voy a dar la palabra a mis compañeros, pero ¿por dónde empezamos? ¿No? Con un proyecto Employer Advocacy. Al final lo que tenemos que tener claro es preguntas muy básicas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir cuando empezamos un tipo de proyectos así? ¿Quién y qué medirá el proyecto? ¿Vale? ¿En qué nos vamos a basar para que esto veamos que tenga sentido o no tenga sentido? ¿Cómo lo vamos a medir? Al final tenemos que poner una serie de KPIs que nos lleven a entender si lo que estamos haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Si pretendemos sustituir o complementar algo, al final si lo tenemos que utilizar como una herramienta de comunicación interna, o lo que no tenemos es un mindset cultural, o sea, tenemos que ver qué es lo que nosotros queremos sustituir o complementar y qué activo pretendemos obtener, ¿no? Qué es lo que queremos conseguir con todo esto. Al final lo que pensamos nosotros es que hay tres posibles vías, ¿no? Tú lo puedes plantear un proyecto así desde un punto de vista de comunicación interna, desde un punto de vista de comunicación externa y de un punto de vista enfocado 100% branding, de employer branding. Al final, si tú lo trabajas desde un punto de vista de comunicación interna, lo utilizas como un canal de comunicación interna, de comunicación externa trabajarías más hacia el media value y en cualquiera de los tres casos lo que tú vas trabajando es el employee advocacy o el employee engagement. Lo que pasa en la mayoría de los casos es que muchas veces el modelo es híbrido, no tiene por qué ser 100% uno o 100% el otro. Al final muchas veces lo que pasa es que se convierte en modelos híbridos, con lo cual pues se generan un poco de los tres resultados. Lo que hablábamos aquí de cómo empezamos nosotros a trabajar dentro de empresas que sean un poquito más grandes, este tipo de proyectos, primero lo que tenemos que generar, perdón, es ser capaces de seleccionar estos embajadores internos que van a ser nuestros brand champions, ¿no? Estas primeras personas que ya tienen un poco de conocimiento digital o que son, digamos, nuestros digital champions, nos van a ayudar a generar esta motivación dentro de un grupo para que este proyecto lo podamos hacer cada vez más escalable, ¿no? Haremos un grupo pequeñito y poco a poco lo vamos haciendo más grande. Y lo importante en este tipo de proyectos es que no perdamos la motivación, en que seamos capaces de mantener la motivación dentro del proyecto. Y esto se hace al final mediante un plan de dinamización, mediante planes de dinamización con los cuales tú pretendes que la interacción sea constante, que haya una interacción siempre activa, ¿no? Con lo cual esto permanecerá en el tiempo. Si nosotros lo que nos dedicamos es solo a mandar mails, por ejemplo, una vez por semana, una vez por mes, pues probablemente este proyecto pierda momentum. Al final nosotros cuando planteamos un proyecto de estos, lo que intentamos es que de alguna manera seamos capaces de mantener siempre el contacto
con nuestros embajadores para que esto se haga de una manera mucho más fluida y no perdamos el momento, ¿no? Para este tipo de cosas, por ejemplo, lo que se hacen es generar pues, planes de gamificación y al final plataformas tipo Social Reacher nos pueden servir para mantener este momentum, ¿no? Porque al final es algo que sigue activo ahí, que nos sirve como herramienta de comunicación diaria, donde nosotros podemos compartir cosas, donde existe además un programa de gamificación con el cual nosotros vamos ganando puntos. Al final este tipo de plataformas nos ayudan mucho a generar proyectos de employee advocacy que sean como mucho más duraderos y que sean mucho más eficientes, ¿no? Esto os dejo un listado de obstáculos con los que nosotros nos solemos topar o que son dudas bastante usuales dentro de las empresas, con las respuestas al lado para que nos ayuden un poco a entender, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que hay una saturación de comunicación interna y entonces al final lo que tenemos que hacer es pues, gestionar esta comunicación. Por otro lado, hay contradicciones, ¿no? La gente está asustada de lo que las políticas de social media le dejan hacer a los empleados y que no las vayamos a contradecir y demás, pues para eso hay que alinear al final los objetivos con todas las personas importantes dentro de la empresa también para que esto no ocurra. Luego hay miedo a publicar cosas, con lo cual aquí al final lo que se genera es una oportunidad para dar formación. Luego falta de tiempo, falta de formación, responsables. Al final que los beneficios de activarse no sean evidentes. Al final aquí lo que tenemos que hacer es un modelo de incentivos y de qué significa todo esto, ¿no? Y los proyectos luego se activan, pero no se invierte en mantenerlos, ¿no? Al final que nosotros seamos capaces de generar un modelo de dinamización nos va a permitir todo esto. Y por último os quería plantear, ¿no? ¿Cuál es la definición del roadmap de un proyecto que nos ayude a entender cuáles son todos los puntos que tenemos que seguir para implementar un plan de employee advocacy, ¿no? Desde la parte un poco de definición estratégica, definir cuál es el marco de relación con cada uno de las personas que nosotros integremos dentro de este programa, luego el modelo de capacitación, de dinamización y incentivos, que es el que estábamos hablando, y a partir de aquí, cómo lo vamos a medir, cómo vamos a captar y cómo vamos a difundir dentro del programa también, a partir de qué canales vamos a difundir toda la parte de contenido y luego la parte de escalabilidad, ¿no? Si le vamos a dar un modelo de escalabilidad, cómo queremos hacer que este proyecto crezca y si le vamos a meter algo de media, si lo queremos hacer un poco más externo o no. Al final estas son toda la serie de decisiones que tenemos que tomar para generar un proyecto de Employee Advocacy y con esto termino y le doy la palabra a mi compañero Juan. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Daniela. Voy a empezar yo también a compartir. También quería dar las gracias a la IAB por habernos invitado hoy y que os podamos contar un poco lo que hacemos. Y bien, pues ya debéis estar viendo mi pantalla. Entonces, bueno, primero me presento. Mi nombre es Juan Antonio Roncero y soy director de innovación y socio de Social Public, que es la empresa matriz de Social Reacher. ¿Qué es Social Reacher? Pues Social Reacher es una tecnología que hemos desarrollado con el fin de ayudar en estos programas que ha estado comentando Daniela. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta al crear Social Reacher es por qué, ¿no? Si había una necesidad o no realmente de este tipo de plataformas y de lo que queríamos nosotros hacer, ¿no? Pues lo que estuvimos ya investigando desde hace unos 3 años es que el 90% de las grandes marcas ya cuentan con un plan o están empezando un plan para hacer un programa de incentivos para que los trabajadores de una empresa se conviertan en embajadores de marca. Entonces ya nos dimos cuenta de que había una necesidad real en el mercado. Luego también estuvimos recopilando pues, una serie de hechos, ¿no?, alrededor de los embajadores de marca o empleados para ver cómo organizábamos este producto, ¿no? Pues como ha comentado también Daniela, pues con mucha frecuencia los resultados de una publicación de un empleado son mucho mejores que los publicados por una persona ajena a la marca. También además gustan más, son de más calidad y gustan más y tienen una tasa de aceptación pues muy alta, ¿no? También generan un sentimiento de compromiso. Es decir, cuando un empleado se convierte en embajador de marca, de alguna forma está subiendo un nivel dentro de la compañía, está sintiéndose más comprometido con los valores y la misión y visión de la marca. Y luego, por otro lado, también se sienten más cercanos a los diferentes estratos de la empresa, ¿no? Ya no se sienten como un empleado más, sino que se sienten como más queridos por la empresa.
Y luego también hay alguna diferencia, ¿no? Dependiendo de los países donde vamos desarrollando estos programas. Nosotros esta herramienta la tenemos prácticamente por todo el mundo, en toda Europa, y Norte y Sudamérica, y hemos hecho programas en todo el mundo. Y vemos que en Europa cuesta un poco más y entonces hay que incentivar o hay que procurar que estos programas se mantengan activos para que los empleados no pierdan el interés. ¿Vale? Lo siguiente que os quería contar es qué esperan las marcas con estos programas, ¿no? ¿Por qué se va a meter una marca o por qué una marca va a iniciar este tipo de programas? Pues, por ejemplo, porque el 54% de las empresas creen que van a mejorar su presencia en redes sociales, que es quizá una consecuencia directa, ¿no? Van a tener más publicaciones, más contenido, pero también hay un 47% que creen que mejora la cultura de la empresa, mejora el entendimiento de la cultura, ¿no? Que, como decía antes, cuáles son los valores y la misión y visión de esa empresa se transmite mejor tanto a los empleados como fuera de la empresa. También incrementar el número de embajadores de marca, en este caso con empleados, porque muchas de las grandes empresas en sus departamentos de comunicación lo que buscan es siempre tener embajadores de marca, pero hasta ahora los habían buscado fuera de la empresa, sobre todo con influencer o otro tipo de colaboradores, pero ahora ya lo que están haciendo es buscarlos dentro. Y los últimos 2 puntos son proporcionar al consumidor una mejor experiencia. Claramente, la persona que más sabe sobre una marca es el propio empleado y el que va a poder contestar cualquier duda y el que va a tener un criterio mayor que cualquier otra persona. Y bueno, como decíamos, incrementar la actividad social es prácticamente una consecuencia directa. Aquí viene también algo bastante interesante, ¿no? Porque estos son los motivos por los que la marca quiere tener un programa de embajadores, pero ¿por qué lo va a querer tener un empleado, ¿no? ¿Por qué se va a apuntar? Mira, pues este dato es muy curioso, el primero que nos encontramos, y es que el 57% de los empleados creen en la misión de la marca. O sea, están comprometidos antes de entrar en estos programas. Ya dicen, bueno, yo me presento voluntario porque me gusta lo que hace mi marca, creo en sus valores y me gusta colaborar con ellos. Y esto es algo también muy de poner en su sitio, en valor. El 46% creen en los productos, ya más allá de los valores de la marca, creen en que lo que están vendiendo es un buen producto y que más allá tienen que ayudar a promocionarlo. Entonces, creen que con estos programas van a conseguir ese sentimiento que tienen, darlo a conocer. Luego hay un 42% que está ya más vinculado con la búsqueda de talento, creen que estos programas de comunicación ayudan a compartir ofertas de empleo. Esto es algo muy típico que ya se lleva haciendo toda la vida, que los departamentos de recursos humanos o incluso nuestros propios compañeros nos piden compartir una oferta de empleo para ayudar a encontrar mejores candidatos más cercanos. Y un 48% lo que quieren es que su familia o amigos o gente cercana entiendan a qué se dedican, entiendan bien su trabajo y deciden que compartir contenidos de la marca les va a ayudar a eso. Luego, cuando iniciamos uno de estos programas o cuando empezamos a trabajar con alguna marca, siempre existen, que también lo comentaba Daniela en su presentación, algunos miedos o preocupaciones. Nosotros hemos resumido estos 3 porque son quizá los más importantes y en los que más podemos ayudar, ¿no? Primero, es difícil encontrar contenidos relevantes y además, dependiendo del sector de la marca, es difícil compartir contenidos que un empleado se sienta cómodo compartiendo en sus redes sociales privadas. Pues habrá sectores mucho más dinámicos o mucho más horizontales, pero también habrá sectores muy verticales. Entonces, la estrategia siempre tiene que ir enfocada a encontrar contenidos que sean atractivos para los seguidores de un empleado, pero al mismo tiempo que aporten valor a la marca. Luego, el 49% de los programas les preocupa tener a sus empleados motivados y que estén activos. Esto también es importante, ¿no? Porque muchas veces cuando comienzan estos programas, los empleados tienden a apuntarse muy rápidamente, a participar muy rápidamente, pero con el paso del tiempo empiezan a perder interés. Y esto sucede pues porque no hay una continuidad, no hay una dinamización, no hay un constante impacto de la marca hacia los empleados o un constante escuchar de los empleados hacia la marca y pues tenemos que ayudar a que esto se produzca. Y también, por último, les preocupa el bajo ratio de adopción, ¿no? Es decir, todos estos programas tú puedes lanzarlos y que luego pues haya una gran parte de los empleados que no quieran adoptarlos, ya que son siempre programas voluntarios, nunca se obliga a los empleados a apuntarse a estos programas. También hay técnicas o hay herramientas para ayudar a esto. Entonces, con todo este cóctel, con toda esta información que recopilamos, decidimos crear una plataforma que ayudase a las marcas
a gestionar todos estos puntos y a gestionar toda esta comunicación entre empleados y embajadores de marca con la empresa. Y creamos Social Reacher, ¿no? Social Reacher básicamente es una plataforma que nos ayuda a gestionar un programa de embajadores de marca. Embajadores de marca entendidos por empleados, colaboradores de la marca o incluso influencers externos muy cercanos con las que ya queramos tener una relación continua en el tiempo. ¿Cómo funciona o qué hacemos? Básicamente creamos un entorno para la marca, le creamos su propio portal o su propia página o su propio entorno personalizado con sus colores, su logo, para que los empleados sientan que todavía siguen en su entorno, siguen en su marca. Y a partir de ahí, cuando están dentro de la plataforma, les empezamos a enviar comunicaciones, les empieza a enviar la marca comunicaciones. Comunicaciones que habitualmente ya tienen en su plan. Es decir, no se trata solo de crear algún plan nuevo de comunicación para estos empleados, sino adaptar el que ya tenemos. Todas las grandes empresas o medianas ya tienen un plan de comunicación con una serie de tweets diarios, con una serie de contenidos en un blog, una serie de contenidos en redes sociales. Todo ese plan lo adaptamos para que los empleados lo compartan en sus redes. Pero generalmente el trabajo, digamos, grande ya está hecho para que la marca tenga todo ese contenido. Una vez que esto está pasando, que todo esto está en marcha, lo más importante es medir los resultados, ¿no? Ver qué empleados destacan sobre los demás, ver si invitamos a otro núcleo de empleados, podemos llegar a otro núcleo de población, segmentar a los empleados, pues no es lo mismo, por ejemplo, una noticia para un empleado que trabaje en Madrid o que trabaje en Barcelona si estamos hablando de un evento local, por poner un ejemplo. Y para mantener motivados a los empleados, lo que tenemos es un programa de gamificación, ¿no? Un programa de incentivos al uso. Esto se ha hecho toda la vida, lo único que lo hemos llevado a las redes sociales y a la distribución de contenidos, pero básicamente cada vez que un empleado comparte algo, gana puntos y estos puntos se pueden cambiar por premios que la empresa decida. Y un premio puede ser pues al mejor empleado del mes o puede ser por sorteo, pero al final lo que pedimos a los empleados es que compartan cosas para conseguir esos premios. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo. Hemos separado el mundo de la empresa del mundo del empleado, ¿no? Del colaborador. Entonces, básicamente, la empresa lo que hace es diseña comunicaciones que envía a estos colaboradores. Los colaboradores reciben estas comunicaciones, las reciben en su móvil, en su email y empiezan a compartirlas. Le hacen un retweet, crean un contenido en un post, van a un evento y suben una foto a Instagram, cosas así. Cuando comparten estos contenidos, la empresa los modera. Tiene un punto en el que decide, ok, este contenido se publica, este contenido vamos a pedir alguna modificación. Nunca publica el nombre de un empleado, pero sí tiene ese punto de moderación que es opcional. Puede decidir no moderar nada y que se publique directamente o puede decidir moderar. Y cuando el contenido está ok, está al gusto de la marca, lo publica. Como digo, nunca cambia un contenido de un empleado, nunca publica el nombre de un empleado, pero sí gestiona ese contenido para que cumpla pues, los guidelines de la compañía. Cuando se publica, el empleado gana puntos, volvemos al mundo del empleado, gana puntos, y la empresa lo que ve es un panel de resultados, va viendo pues, más me gustas, más likes, más retweet, que la información fluye. Y por último, pues el empleado puede cobrar los premios y la empresa puede seguir publicando. Cosas que podemos medir en las redes sociales, pues trabajamos sobre todo con las redes que veis aquí, LinkedIn, que es una de las más activas para nosotros, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y blog. Entonces cada una pues tiene sus diferentes métricas que todos vosotros conocéis, que son las que vamos midiendo en nuestro panel. Aquí tenemos un ejemplo de analítica de campaña, pero lo que voy a hacer en un momento es enseñároslo en tiempo real, en un cliente, en este caso Internet República, que es nuestra empresa matriz. Para que entendáis cómo funciona esto, pues un programa, por ejemplo, con 1000 empleados, en el que cada empleado tenga una media de 300 contactos en Twitter, que no es nada deshabitual, pues puede llegar con una sola comunicación, puede llegar a una audiencia potencial de 300.000 usuarios. Y eso sin contar la audiencia extra que se genera porque los contenidos de un empleado, se comparten muchísimo más que los contenidos de una empresa. Es decir, va a tener más retweet, con lo cual va a generar una audiencia mayor. Entonces, es una herramienta que también, en términos de comunicación, es muy potente. Fijaos aquí, hemos puesto un ejemplo muy rápido de publicaciones en diferentes redes sociales, contando con las medias oficiales que han sacado las redes sociales, de 100, 500 o 1000 colaboradores, cómo pueden llegar hasta audiencias bastante interesantes. Y hablamos de una sola publicación. Imaginaos si publicamos todos los días o varias veces al mes.
También, en términos económicos, es muy interesante porque si cuantificamos el coste de esa audiencia, si llegamos a ponerle números, si lo queremos comparar para que nos entendamos con una publicidad en Facebook o en Google, puede llegar a ser una herramienta bastante económica, es decir, puede llegar a competir con el paid. Nosotros siempre hablamos de planes de comunicación para amplificar contenidos de la empresa, pero nunca entramos mucho en el mundo del paid porque al final, por ejemplo, los CPMs que ponemos aquí son estimados, se calcularon en su día, pero van oscilando, son difíciles de comparar, pero al final lo que sí vemos de media es que es más económico incluso. Aquí tenemos una tabla de ejemplo, esta presentación os la haremos llegar, pero básicamente lo que viene a decir es, cuantos más colaboradores tengas o cuanto más audiencia seas capaz de gestionar, más valor generas económicamente para la empresa. ¿Vale? Nuestro programa de precios, os lo voy a dejar aquí, pero es muy sencillo. Básicamente son 10 euros por empleado al mes para conseguir una gestión total. Y lo que voy a hacer es enseñaros la plataforma. Fijaos, este sería un panel de empresa. Entonces aquí lo que ha hecho la empresa es invitar a los colaboradores, al equipo, que están aquí en la columna derecha. Son más, por supuesto, aquí podemos ver el equipo completo. Y cuantificarlos, o cualificarlos, mejor dicho. Los ha cualificado en grupos. Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, que es Internet República, tenemos el equipo de SEO, que tiene 16 empleados, el equipo de Social Media, que tiene 6, el equipo de Social Public, Innovación y Dirección. Son solo los que han querido participar, no son todos los empleados. Entonces, una vez que están clasificados, yo lo que hago, vuelvo a mi panel principal, es creo contenidos. Estos contenidos se crean, en este caso, son los que ya estoy publicando en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en mis propias redes sociales. Es decir, vinculo los contenidos que estoy generando, los vinculo, o sea, cojo mi cuenta de Twitter, la meto dentro de Social Richer. Cojo mi cuenta de Instagram, la meto dentro de Social Richer. Y todo lo que se va generando en tiempo real aparece en el panel listo para compartir. Donde veis este aspa verde es que ha sido publicado, ha sido una comunicación que hemos emitido. Entonces, desde aquí, lo único que tenemos que hacer es emitir comunicaciones. Vamos a emitir a un grupo de prueba o a dirección, que somos nosotros, y vamos a decir que este tweet hagan retweet los empleados de dirección. Creamos la campaña, entonces lo único que está haciendo ahora es irse a Twitter, recuperar la información de este tweet que está publicado y monta una campaña. Entonces, un tweet de Social Public ya está listo para que la dirección lo comparta. A medida que vamos compartiendo, lo que se va generando dentro de cada campaña son los diferentes links de compartir. Entonces, por ejemplo, si vemos este que está aquí, Internet República está elaborando su primer estudio sobre la atribución de marketing digital, lo han compartido 5 empleados y, pues para que veáis cómo queda, lo he dejado aquí. Internet República está elaborando su primer estudio sobre la atribución de marketing digital. Entonces, Estela Loa, que es empleada de Internet República, ha compartido este contenido en su timeline y ha ganado un punto por ello. Entonces, ya está más cerca de conseguir los objetivos que le ha planteado la marca. Para que entendáis bien, vamos a ver si puedo cambiar de pestaña, aquí. Para que entendáis bien cómo un empleado aquí está, ve esto, este sería el perfil del empleado. Este es mi perfil, John Doe. Lo que recibí en su día fue una invitación de la empresa, un link en una newsletter y me decían, apúntate al programa. Me apuntaba al programa, bueno, con algo más complejo, ¿no? Con bastante información sobre lo que tenía que hacer, incluso había un vídeo demostrativo. Y lo primero que me pedían es que ingresara a mis redes sociales. Esto solo hay que hacerlo una vez. Entonces, yo puse mi cuenta de Twitter, de Instagram, de YouTube, de LinkedIn y mi Facebook. Es todas mis redes sociales. Cada empleado pone las que decide. Si solo quieres poner tu Twitter o tu LinkedIn, pues no hace falta que pongas más. Y lo que la empresa va haciendo es mandarme todas estas comunicaciones. Entonces, a medida que yo voy publicando, voy ganando puntos. Fijaos que ya tengo 45 puntos disponibles. Y aparte de estas comunicaciones, aquí tengo los incentivos que mi empresa me da si consigo llegar a cubrirlos con los puntos, ¿no? En este caso, me da un día libre de vacaciones si llego a 350 puntos. Esto en nuestro caso se calculó porque hacemos una comunicación al día. Entonces, hacía falta que una persona estuviera un año publicando, ganando puntos para conseguir este día libre. Así, digamos que es un incentivo extra para la persona que ha estado fiel a la empresa durante prácticamente un año. Y también, en este caso, con 300 puntos, pues la empresa da, pues, porque lo ha decidido, tener tarjetas regalo del Corte Inglés. Hay un número limitado, si yo le doy a reclamar, primero pues me dice,
que tenemos 300 tarjetas del Corte Inglés y aparte, pues que todavía no he conseguido los puntos, ¿no? Que me faltan, de 300 me faltan muchos todavía, pero bueno, lo conseguiré, pero llevarme mi tarjeta. ¿Qué más cosas tengo como empleado? Pues puedo participar, ¿no? Voy a, por ejemplo, hacer un retweet de este tweet de la compañía. Entonces, lo que yo veo en Social Reacher es el tweet original que la empresa me pide que comparta y simplemente pues hago enviar retweet. Fijaos que lo que estoy haciendo realmente es saltar a Twitter. Y ya me dice Twitter retuitear. Sí, venga, vamos a retuitear. Y ya está. Ya en Social Reacher he hecho todo lo que tenía que hacer, vuelve solo al panel y me quita la campaña, porque ya la he conseguido hacer. También vamos a compartir un post en LinkedIn. Vamos a hacer un LinkedIn Share. En este caso igual, veo toda la información que me propone la marca compartir, incluso puedo acceder a la publicación si quiero, puedo añadir un mensaje o no, esto es opcional, pero si no quiero añadirlo, le doy a publicar y de esta forma lo que está haciendo es, se ha conectado con mi cuenta de LinkedIn y ha publicado. Aquí el empleado tiene de una forma unificada todo lo que la empresa le pide que haga. Pero además tengo un ranking aquí a la izquierda donde voy viendo como empleado cómo voy, ¿no? Es decir, pues mira, yo estoy entre Blanca y Manuel. Pues básicamente si Blanca fuera muy amiga mía, que lo es, pues me picaría con ella, ¿no? Y le diría, oye Blanca, pues voy a ver si publico más, a ver si te paso en el ranking global. O voy a ver en el ranking mensual, estoy en la posición 11, entre Juan y Álvaro. Pues también es una forma de mantener a los empleados incentivados. También os quería enseñar, por último, la parte de report. En la parte de report, lo que nosotros hacemos, tenemos dos tipos de reporting. Unos que da la plataforma, que, bueno, pues también podemos ver, que son un poco los que os estaba enseñando por cada publicación, que son estos de aquí, donde tenemos más o menos información dependiendo de la campaña. Por ejemplo, en Twitter, fijaos esta campaña, pues lo que me está diciendo es desde cuánto han publicado los colaboradores y cuánto alcance orgánico hemos tenido, que serían esos retweets producidos por las publicaciones de colaboradores, y quién ha publicado. En este caso, pues, Gema, Paco, Inma, yo también, Cristian, Ruth. Entonces, toda esta información fluye en el panel y de esta forma vemos que hemos conseguido llegar a unos 5.000 personas de alcance total y sumando 4.700 de colaboradores y 610 de orgánicos. Estas estadísticas pues se pueden exportar y se pueden compartir, pero también tenemos los paneles personalizados. Cada cliente tiene, digamos, unas necesidades diferentes, ¿no? En función de qué información sea más relevante para su empresa, lo que hacemos es crear un panel personalizado. Pues en este caso, el de Internet República, lo que medimos son el engagement, las views, si lleva vídeos las publicaciones, cuánta participación ha habido, vemos las campañas más compartidas, vemos también los empleados o colaboradores que más han publicado, cuántos shares ha habido, qué redes sociales han sido las más relevantes. Y además, pues los puedo filtrar por periodo y decir, bueno, pues quiero el mes pasado, vamos a, por ejemplo, abril o mayo, del 1 de mayo a el 30 de mayo. Quiero ver esta información el 31 de mayo. Entonces yo le doy a aplicar, se recalcula y puedo ir viendo históricamente cómo ha ido toda la información de la empresa. ¿Vale? Entonces, como veis, es una herramienta muy, muy sencilla de manejar, pero es muy importante que haya detrás un programa, como comentaba Daniel anteriormente, porque todo este programa, al final, ¿en qué repercute? En que haya una estrategia detrás, una estrategia de contenidos, una estrategia de dinamización, una estrategia de premios. Por ejemplo, es algo muy importante a tener en cuenta el que el número de premios que vas a dar esté coordinado con el número de contenidos que vas a generar. Si tú generas muchos contenidos pero tienes pocas recompensas, lo que va a pasar es que van a ser muy fáciles de conseguir y la gente también va a caer en la desidia. O si generas pocos contenidos y las recompensas son muy difíciles de obtener, los empleados lo van a ver como algo inalcanzable y tampoco van a querer participar. Entonces, hace falta una estrategia fuerte detrás. Con respecto a la parte de incentivos, y ya con esto estoy a punto de terminar, pues es muy sencillo, ¿no? Crear un incentivo, generar un formulario, ¿no? Donde digas a qué grupo de empleados va dirigido. Por ejemplo, yo quiero crear uno solo para el equipo de SEO, porque a lo mejor lo que voy a dar es una licencia de una herramienta de SEO. Entonces, pongo exactamente qué descripción, incluso puedo subir una imagen de lo que voy a regalar, les vamos a dar y cómo lo quiero entregar.
y lo quiero entregar por sorteo, por premio directo o meritorio, que es al empleado que más comparta. Le asigno una serie de puntos y digo cuántos incentivos son y unas fechas en las que está activo y ya lo tendría disponible. Le llega una comunicación por email, le llega una newsletter diciendo que hay un nuevo incentivo y están listos para colaborar. Ya por último, quería enseñaros la parte de campañas. Campañas, lo que hemos hecho aquí es, perdón, campañas no, acciones. Acciones, lo que hemos hecho aquí es crear algo más allá de las redes sociales. Imaginaos, por ejemplo, que queréis que vuestros empleados acudan a un evento y que queréis pues, que se registren en el evento, que digan que han asistido, que suban fotos, etc. En acciones lo que les pedimos es, ve aquí y haz esto, descárgate una app, o sea, cosas que ya no suceden en las redes sociales. Claro, esto tiene un valor muy grande porque ya los empleados todavía no solo les manejas en redes sociales o les incitas a que hagan cosas en redes sociales con premios, sino que al mismo tiempo puedes conseguir generar actividad fuera de las redes. Otra cosa interesante, y ya con esto sí que termino, es la posibilidad de compartir contenidos de la empresa fuera también de las redes sociales. Por ejemplo, yo aquí he buscado una noticia de la IAB, pues que se publica en otro medio, en Marketing for E-Commerce. Entonces dice que, pues, que ha habido un estudio de las redes sociales, que viene de la IAB y que se lanza. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es copiar la URL de este medio, la copio, vuelvo a mi panel de Social Reacher, en este caso de empresa, y digo, bien, enlace a la noticia, publicar. ¿Qué quieres hacer con esta noticia? Quiero que mis empleados la pongan en Facebook y LinkedIn. Quiero que lo pongan todos o la dirección. Y fijaos cómo ya ha extraído el título de la noticia y la imagen destacada automáticamente. Entonces le doy a enviar campaña y automáticamente ya en LinkedIn y Facebook mis empleados, en este caso la dirección de la empresa, va a poder compartir esto en Facebook y LinkedIn. Reciben un email y, bueno, listos para colaborar. Y bueno, espero nada más. Simplemente, bueno, hemos hecho una serie de casos de éxito para demostrar esto. Lo hicimos con Llorente y Cuenca, está relacionado con comunicación y vimos que esto es interno, es decir, lo hicieron ellos en su compañía. Se multiplicaba por 4 la conversación sobre campañas y por 5 el alcance de los mensajes corporativos. También trabajamos con clientes como Adidas, en este caso en Centroamérica. Ellos lo que hacen es utilizar ya los propios influencers con los que trabajaban todos los días y a los que tienen una asignación anual por trabajar con ellos, pero medían sus resultados dentro de Social Reacher. También Cosmedia, que es una empresa de distribución de videojuegos, pues tenía una gran comunidad de fans, pero no la podía gestionar. Y gracias a Social Reacher lo que ha hecho es segmentar esos fans hasta el nivel de edad, juegos, etcétera, y crea concursos y sorteos para premiar a los fans más activos de la marca. Bueno, muchas gracias. Yo voy a dar paso a Mauricio, que os cuente él también algún caso de éxito como cliente final. Y bueno, luego daremos lugar al turno de preguntas. Así que, Mauricio, yo voy a dejar de compartir y cuando tú quieras puedes comenzar tu parte. Hola, muchas gracias, Juanen. Hola, buenas tardes, buenos días a algunos que estén en otros lados. Pues sí, os voy a comentar alguna cosita, voy a compartir también la pantalla. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Bueno, pues nada, os cuento un poquito. Yo llevo ya muchos años trabajando por y para Internet, ¿no? Empecé en el año 93 y bueno, he ocupado distintos puestos en distintas compañías, en grandes empresas como Telefónica, Soberag, Fujitsu, pero también he participado en muchas startups y casi siempre muy ligado a la innovación y a Internet. En los últimos años me he orientado mucho a la parte de marketing y de negocio y realmente me ha interesado mucho el resultado que da este tipo de estrategias y lo he incluido como uno de los pilares de mi asesoramiento a compañías de cualquier tamaño, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se incorpora una estrategia de este tipo a los planes de una empresa, a los planes de crecimiento que puede tener un nuevo lanzamiento o una nueva línea de negocio, incluso la empresa completa, ¿no? Detecté que en los casos del B2B es muy complicado hacer que estrategias
más comunes, como el SEM, el SEO, etcétera, lleguen a la audiencia que queremos, porque no son pensadas para el gran público. Entonces, pero sí que también ahí hay personas que están ligadas a ese sector y en el B2B vamos a encontrar ese vínculo entre personas del mismo sector que van a apoyar. Ahí estarán partners, clientes y competencia, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando encuentro situaciones como esta, propongo hacer una estrategia de social selling, ¿no? Y de visibilidad en su sector, ¿no? Dinamizar las redes sociales, fundamental, pero las redes sociales no a nivel genérico, sino con recursos internos o subcontratando el servicio de social media, pero tiene que estar bajo el control o dentro de una estrategia global, ¿no? Que es lo que, digamos, voy a orientar yo siempre. Y fundamental es hacer talleres de formación de social selling a la fuerza de venta, a los mandos intermedios y a los directivos. Si no están involucradas estas tres fuentes, es muy difícil llevar a cabo una estrategia de este tipo, porque la dirección tiene que estar convencida que con esto va a conseguir resultados, o por lo menos intentar hacer la prueba. Ya veréis al final que bueno, los resultados siempre llegan, ¿no? Y luego dinamizar e implantar un sistema de employee advocacy, ¿no? Un sistema de embajadores de marca, una estrategia de embajadores de marca es fundamental porque, como decía antes, las personas de la compañía están ligadas a personas del mismo sector. Incluso a veces están en el mismo sector, pero tienen la misma profesión, han estudiado las mismas carreras, sus amigos tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, nos cerramos un poco en el sector, por ejemplo, de periodistas. Si estás trabajando en una empresa que se dedica a gestión de información, de prensa, etcétera, oye, seguramente tus estudios tengan que ver con el tema y las personas que te van a leer son amigos tuyos que han estudiado contigo. Entonces, bueno, van por ahí los tiros, ¿no? También puede ser en cualquier otra profesión, un policía, pues finalmente también sí tiene relaciones con otros compañeros, ¿no? En todos los aspectos, en todos los sectores, siempre vamos a encontrar personas afines pegadas a los empleados, no a la marca, ¿no? Entonces, es la forma, digamos, de llegar a más audiencia que no conocía nuestra marca. Y bueno, voy a ser muy, muy rápido, muy conciso en cómo poner en marcha una estrategia así, dentro de toda la estrategia global para la compañía de marketing de growth hacking que podemos plantear. Voy a poner el foco solamente en esta parte de embajadores de marca, ¿no? Y lo primero es consensuar con la dirección, con recursos humanos, los incentivos, qué objetivos que tenemos, ¿no? Y hasta dónde queremos llegar. Incluso qué KPIs vamos a considerar como válidas, ¿no? Y luego, inmediatamente, organizamos unos workshops para enseñarle al personal a usar las redes sociales de forma profesional. No significa con contenido profesional, sino usarlas no con lo típico de darle al like o mirar el contenido de los demás, sino buscar una finalidad un poco más profesional de todo esto, porque las redes sociales dan muchas más opciones que las que vemos a primera vista, especialmente LinkedIn y Twitter, y también orientarles en social selling, perdón. ¿Vale? Y bueno, evidentemente el tercer paso, cuando ya tenemos a la gente formada también, es preparar, consensuar toda la estrategia con el community manager, preparar una estrategia de contenidos y antes de empezar hacer una foto del momento. Para evaluar contenidos, evaluar resultados es fundamental saber de dónde partimos, ¿no? Entonces hacemos una foto del momento, valoramos cerca de 30 aspectos diferentes, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Al cabo de un tiempo vamos valorando si esos parámetros, esos KPIs van mejorando. Hasta ahora siempre la experiencia ha sido positiva. Y luego el proceso de invitación al programa, bueno, Juan Antonio lo ha contado muy, muy rápido o sea, muy bien, con mucho detalle. Entonces yo quiero añadir solo algunas cositas, ¿no? Es fundamental que organizar una reunión virtual o presencial, por grupos a veces, unas reuniones muy cortitas, que las suelo preparar
para que no duren más de 15 minutos, y si puede ser por grupo de 15, 20 personas, mejor que para toda la compañía, ¿no? También se puede hacer en vídeo y eso no hay problema de asistencia, ¿no? Pero en esa reunión es fundamental que entiendan los empleados que el valor lo tienen ellos, que el valor lo tienen sus contactos, que el valor lo tiene su familia, que sus amigos. Ellos estarán orgullosos de la marca, pero no lo pueden expresar. Precisamente una de las cosas que comentaba Juan Antonio es que hay un porcentaje cercano al 50% que quiere que su entorno entienda lo que hace. Pero no solamente eso, sino que ese entorno valora mucho lo que va a decir esta persona con respecto a su trabajo. Entonces, esto es lo que hay que transmitir en esta charla para que no lo hagan solo por los incentivos, ¿no? Que estarán bien y tienen que estar muy bien medidos y muy alineados también con el número de campañas, pero es importante que entiendan que ellos son el valor, que esta estrategia se está poniendo porque les damos valor a ellos. Sin ellos no tiene sentido. Y una vez definidas las campañas, los incentivos y tenemos ya la estrategia bien pensada, es cuando hacemos la invitación por email, un email bastante conciso, claro, y que ya saben que lo van a recibir porque lo hemos hablado en la presentación, ¿no? Y bueno, surgen siempre dudas de cómo me incorporo, cómo vinculo esta red social y hay que resolverla de la manera más inmediata. Ese momentum, después de la reunión, inmediatamente tiene que ser el mail, inmediatamente tenemos que resolver cualquier duda, cualquier problema que tenga cualquiera de los empleados, ¿no? Y también es importante trasladar que cuanto más se involucren, mejor efecto. No es que unos pocos hagan mucho, sino que todos hagan poco. Un post al día es fantástico, como decía Juan Antonio, después de 350 días, un día libre, se agradece. Y luego ya empieza a rodar todo, se empiezan a activar las campañas, dinamizamos manteniendo ese contacto directo, diario, interrogándoles, hablando con ellos. Incluso yo me acerco a la compañía y me tomo un café con esa persona que va muy bien y con esa persona que va muy mal, que ha compartido 3 cosas y no ha hecho nada en una semana después. Voy a enterarme por qué. Dice, no, es que se me borró la contraseña y no sé cómo acceder. Pues me senté con él, vimos cómo se conectaba a LinkedIn, cosas muy al detalle y se aprecian, porque no es el detalle, el tiempo que pierdes con él, es cómo lo traslada a los demás. Entonces, esa es la parte importante también. Yo creo que estar encima de este arranque y ponerlo en marcha para que la gente se enganche a esto, facilitarle las cosas, ¿no? Explicarles que hay una aplicación que con un solo clic van a recibir por email las notificaciones, pero las pueden recibir en una app, etcétera, ¿no? Y luego la estrategia también hay que ir ajustándola según vamos haciendo campañas y vamos estudiando esos análisis, esas estadísticas que nos ofrece Social Reacher, pero también vamos hablando con ellos y vamos escuchando. Eso nos va a orientar también en la estrategia de contenidos. Vamos a intentar también facilitar que quieran compartir los contenidos. No podemos convertirlos en producto, en un medio publicitario. Tiene que ser un contenido que quieran compartir, ¿vale? Y luego, bueno, el seguimiento, como se decía, es importante tomar el pulso de forma periódica. O sea, hay que estar encima, hay que estar revisando estadísticas, viendo lo que se publica, qué contenidos tenemos, detectar preferencias, ¿no? Vemos que cuando determinados grupos en LinkedIn tienen más interés por un tema, en Twitter lo tienen por otro, y vamos a ir ajustando. Vamos a ir ajustando eso y también al valor de los incentivos. Los incentivos cuestan determinados puntos de acción. Esas acciones, incluso las acciones que salen de las redes sociales, también las vamos midiendo. A veces un departamento comercial o un proyecto requiere que toda la compañía se vuelque y no se vuelque simplemente en redes sociales, sino que demos apoyo a un cliente que está haciendo una comunicación importante porque está haciendo una obra social, por ejemplo, y que ese cliente vea que los compañeros o partners, hablamos de empresas B2B, ¿no? Que los partners, los empleados de los partners, como nosotros, estamos apoyando su acción
a los empleados nuestros les hace sentir bien porque están apoyando una acción, pero están apoyando una acción que está fuera de las redes sociales. Han ido al evento, lo han compartido, han escrito un comentario. Y eso no está dentro, digamos, de lo que consideramos campañas, ¿no? Sino que son acciones muy concretas, o a veces simplemente un comercial va a visitar a un cliente importante y necesita mostrarle que estamos activos en redes sociales. ¿Y cómo se hace? Oye, vamos a darle un poco de visibilidad a las acciones de esta persona en las redes, pero no en nuestras redes, sino las de un cliente, por ejemplo, ¿no? Esto todo es dinámico y tomando el pulso día a día, hablando con la red comercial, hablando con los directivos y hablando con todo el personal hasta donde podamos llegar, pero distintos, digamos, a distintas áreas, distintos departamentos. Eso nos va a dar una visión más clara de por dónde detectar esas preferencias, tendencias, ¿no? Cada empresa es muy diferente y no tiene nada que ver y hay que hacerlo esto cada vez y con mucho detalle, ¿no? Y luego también es importante que la entrega de premios o de incentivos sea pública, sea notoria, ¿eh? Si llamamos al despacho al premiado y le damos el premio, le damos las gracias, no se entera nadie, no creamos ese estímulo, ¿no? Y muchas veces también he detectado que sin hacerlo no saben ni los incentivos que hay en las personas que están menos activas. Esto les activa también, ¿no? Y luego finalmente también es importante ver qué resultados está teniendo para la empresa, ¿no? Analizar cómo ha crecido la reputación, la visibilidad. Hay muchos parámetros para medir esto y como decía, cada empresa es un mundo y vamos a definirlo también al principio, con la dirección de la compañía, con recursos humanos, con ventas. Si podemos involucrar a marketing y a recursos humanos, fantástico. Y bueno, estrategia de retención y incentivos. A ver, es que me está tapando la presentación. Ahora, perfecto. Bueno, es una estrategia, como decía, viva y flexible, y a veces incluso tenemos que crear nuevos grupos de colaboradores, no tienen que ser departamentos, ¿eh? Podemos detectar que determinadas personas tienen más influencia en redes sociales como LinkedIn que en Facebook, y habrá otras personas que las tengan en Facebook. Entonces, a lo mejor tenemos que hacer campañas para ellos o determinados eventos que solamente pueden ir las personas que están en Valencia, pues hacemos un grupo, ¿no? Entonces, hay que estar muy encima para hacer flexible estrategia en función a esto. Y luego, es importante que las campañas premien a las personas más activas. No, escucho alguna vez, es que siempre gana el mismo en alguna compañía. Oye, es que es la persona que más se lo trabaja. ¿Cómo no lo voy a premiar? Es como el comercial que más vende, es el que más comisiones lleva. Lo voy a premiar, pero yo no quiero que eso desmotive a los demás. Entonces, también es importante tener campañas y premios, incentivos fáciles de alcanzar para todos, ¿no? Incluso sorteos que pueda tocarle a cualquiera que haya conseguido 5 puntos. Son 5 publicaciones en un mes. Bueno, pues a lo mejor le toca el premio también, ¿no? Que todos se involucren porque más o menos todos hacen eco, ¿no? Y todos tienen personas cercanas o potenciales clientes o prescriptores de nuestros servicios, ¿no? Y muchas campañas son incentivos en sí mismas. Estas son las que más me gustan. Estas son las campañas de responsabilidad social corporativa, de voluntariado, de sostenibilidad. Todas estas campañas, los empleados se sienten orgullosos de que la empresa las tenga y las lleve a cabo, pero normalmente se sienten orgullosos, se involucran, participan, son voluntarios, pero después no se entera la sociedad, y no les damos a ellos la opción de sentirse orgullosos ante sus contactos de esto. Estas campañas, cuando tenemos este tipo de acciones, si las ponemos en Social Reacher, bueno, voy a concretar ya que la herramienta preferida mía es Social Reacher, ¿no? Las ponemos en Social Reacher, las lanzamos ahí, tienen un eco mucho mayor que cualquier otra con incentivos. Muy bueno que tiene que ser incentivo para que estas no sean las principales, ¿no? Y es importantísimo que es saber que esto no es una herramienta publicitaria ni de venta, ¿eh? ¿Se incrementarán las ventas? En algunos casos sí pasa mucho. ¿Se incrementa la reputación de la marca? También. Depende mucho también del tipo de contenidos, ¿no? Y la estrategia que hayamos definido, ¿no? Y un poco
qué objetivos tenemos, vamos a orientarlo en un sitio, en otro y vamos a medirlo. Pero no es una herramienta de publicidad. Está comprobadísimo que ningún empleado comparte de la misma manera un mensaje publicitario, una oferta, una promoción. Tiene que ser una promoción más altruista. Vamos a poner el caso. Si eres mayor de 45 años, estás parado, tienes un 80% de descuento en nuestros servicios. O te vamos a apoyar en la elaboración de tu currículum. Eso sí lo van a compartir. Es publicidad, pero es una publicidad social, ¿vale? Pero no vamos a sacar una campaña del 50% del que compre en este Black Friday, ¿no? Entonces, esto no lo vamos a compartir o lo vamos a hacer lo mínimo posible, ¿vale? A ver, ahí. Y bueno, voy a ser también breve. Conclusiones. Para mí la principal conclusión de esta estrategia dentro del marco global de todo lo que hacemos como marketing digital y social selling es el resultado. Estas campañas, estas estrategias siempre de embajadores de marca siempre me han dado resultados. Siempre tengo un escenario inicial al que le echo la foto y un escenario final al que hago la foto y no tiene nada que ver. Hemos visto ahí algunos ejemplos de Juan Antonio en el cual los incrementos son de 4 veces más, de 5 veces más, incluso más en un caso muy concreto, ¿no? Y luego otra conclusión también es que la estrategia bien llevada no solo tiene los resultados que esperamos, ya decía que pueden ser mayores incluso, sino que además tiene otros intangibles, como que ves que se involucra todo el mundo, involucra a mucha más gente, se hace más equipo y se rompen esas barreras que hay entre departamentos. Muchas veces se rompen esas rencillas, a veces simplemente no existen porque no tenemos comunicación entre departamentos. Eso se corrige con una buena comunicación interna, pero esta herramienta apoya también eso. También podemos hacer comunicación interna. Descubrimos mucho más de la compañía, mejoramos el conocimiento y la cultura de la compañía entre nuestros empleados, sobre todo en las grandes compañías, que se diluye a veces, ¿no? Pero incluso las pequeñas no hay un departamento muy activo en comunicación. Esto ayuda bastante para que internamente puedan entenderlo mejor. Y luego también es un regalo para los empleados. Ellos valoran mucho poder usar las redes sociales de forma un poco más profesional, que se valore esas acciones, que tengan un valor. Poner que estoy tomando un vino en determinado sitio no tiene ningún valor, pero si lo estoy poniendo porque trabajo en ese sitio, porque estoy en un restaurante y estoy tomando el vino de mi marca, pagándolo de mi bolsillo, no me lo tomo en la oficina, no me lo tomo en la bodega, lo estoy tomando en un restaurante y estoy diciendo, estoy en tal restaurante y estoy tomando tal vino, porque yo trabajo en esa bodega y me encanta mi vino. Eso para ellos además tiene valor, no solamente transmitir un mensaje a las redes sociales, ¿no? Y sobre todo también porque normalmente, como decía antes, acompañamos esto de una formación y en esa formación van a aprender a usar las redes sociales de una manera más eficiente. Hay cosas que se hacen mejor con el móvil, hay cosas que se hacen mejor en el ordenador y esto lo vamos a aprender en un taller, en unos talleres muy sencillos y muy rápidos con unos tips muy claros de cómo podemos manejar las redes sociales, cómo podemos incrementar nuestros contactos y nuestro valor también social, ¿no? Y hasta ahora, a mí esto es una de las cosas que más me ha gustado porque la gente te lo agradece personalmente. Y bueno, y por supuesto, para esto, como conclusión, no vale cualquier sistema. Yo tengo mi preferido y ya se ha dicho que es Social Reacher y creo que cumple con todo lo que yo esperaba de una herramienta así. He visto otras y hay algunas que están bastante bien, pero esta cumple con todo. No hay nada que todavía, y sobre todo veo una innovación continua, una mejora continua, ¿no? Informes fantásticos. O sea, yo creo que no puedo recomendaros otra. Y bueno, desde mi punto de vista, poco más que quiero contaros porque creo que tanto Daniela como Juan Antonio han entrado muy en detalle. Quería ser yo rápido ya porque soy el último y no quería explayarme más y ser claro con esto y sobre todo corto.
¿vale? Muchas gracias por todo. A ver, aquí, ahora. Muchas gracias. Cedo la palabra a Juan Antonio otra vez. Gracias, Mauricio. Pues simplemente deciros que a través de la sección de preguntas y respuestas nos podéis preguntar lo que queráis. Nos hemos pasado un poquillo de tiempo, pero bueno, si tenéis alguna duda, estamos todavía a tiempo de contestarla. Y si no, pues daros las gracias por haber estado ahí. También de nuevo a la IAB y a Mauricio y Daniela por haberme ayudado con esta presentación de estos programas. Y bueno, como también han comentado al principio, se quedará colgada la presentación un tiempo, toda la ponencia para que la podáis ver en la IAB. Y si no hay ninguna pregunta y respuesta, abajo está el icono para que podáis preguntar lo que queráis. Yo doy por concluida la sesión. Aquí tenéis, lo único que os quería decir, nuestras direcciones de contacto, tanto la de Daniela, daniela.ferrer@cultrebel.com, la mía, juanan@socialpublic.com, y la de Mauricio, que es info@mmarchand.es. Nos podéis contactar con lo que queráis, preguntarnos cualquier duda y, desde luego, estaremos encantados de ayudaros a lo que necesitéis. Entonces, gracias de nuevo y buenos días. Mira, preguntaban si podemos compartir la presentación. Yo creo que la IAB pondrá una newsletter después a los asistentes para comentarlo. Respondiendo a la pregunta de María Robles, de además de Social Reacher, ¿qué otras herramientas recomendamos? Al final es verdad que Social Reacher es una herramienta muy buena porque responde a todas las necesidades que normalmente se necesitan, además tiene una capacidad de desarrollo y de adaptación muy buena, pero hay otras herramientas, por ejemplo Sociable, podemos trabajar en herramientas como Discourse, podemos hacer programas incluso en Teams. Al final las herramientas, digamos que se tienen que adaptar al tipo de programa de embajadores que tú quieras desarrollar. Primero lo que necesitas es definir qué tipo de embajadores, quién va a estar integrado, y después de eso podrás decidir qué tipo de herramienta es el que mejor se ajusta a las necesidades que tú tengas. Muchas veces incluso si tú programas bien herramientas de mailing te puede funcionar, pero tienes que estar mucho más encima. Al final, cuanto más elaborada es la herramienta, más tipo de cosas te permite desarrollar y mejor te permite mantener este momentum que yo comentaba antes, que es lo que te permite hacer que los programas y estos planes de embajadores no se queden ahí como una iniciativa que no se continúa, ¿no? Es verdad que tienes que estar por detrás porque tienes que estar siempre pensando, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos es el que vamos a generar mayor motivación? ¿Qué tipo de webinars queremos subir? O si queremos meter formación o no, si queremos poner temas de gamificación. Pero al final una herramienta que tenga todo esto
incluido o que sea capaz de adaptarse también a las necesidades concretas que tenga tu empresa. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una empresa farmacéutica precisamente con Social Research, que tienen muchos temas de regulación interna y de regulación externa que no permite trabajar directamente o comunicar directamente ciertas cosas y demás, y al final una herramienta como Social Research nos permite ir adaptándonos a las necesidades concretas, ¿no? Pero es verdad que hay muchas herramientas y según el tipo de programa que tú quieras desarrollar puedes trabajar con una herramienta u otra. Juana, yo creo que esa pregunta es para ti. ¿Cuáles son las top tools de Social Research? Que Juana no está. Bueno, pues respondo yo porque creo que Juana se ha ido. No sé si está Juan también, pero nosotros trabajamos, o sea, nos parece muy interesante toda la parte que tienen de compartir, o sea, toda la parte que tienen de generar acciones que te permiten identificar qué tipo de acción tienen que hacer los embajadores, desde compartir en LinkedIn o compartir en Instagram o hacer un post en Facebook. O sea, al final tienen una capacidad para especificar muy bien qué tipo de acción tienen que hacer, y después también la capacidad que tiene la herramienta de generar grupos dentro de los embajadores, porque a lo mejor a no todos los grupos les quieres comunicar con la misma frecuencia, o a no todos los grupos les quieres dar, digamos, o ofrecer el mismo tipo de acción. Entonces a cada uno le puedes encargar un tipo de acción diferente para que todos hagan una cosa a la vez, pero a lo mejor en plataformas diferentes. Creo que esa parte un poco de modelización que tienen es muy interesante. Y luego también cómo tienen estructurado la parte de gamificación, donde tú en cada una de las acciones o de las campañas que llaman ellos le puedes poner una puntuación diferente que permite ir sumando puntos a cada uno de los embajadores y hacer un ranking, ¿no? de cómo va a nivel de prescripción cada uno. Creemos que es muy interesante. Bueno, pues yo creo que damos por finalizada, si os parece, la sesión. Muchísimas gracias a todos por estar conectados y durar hasta el final. Y nada, ya nos vemos por ahí. Cualquier cosa estamos a vuestras órdenes. Hasta luego, buen día.